Hola a todos. Eh, Hoy es 8 de noviembre del 2023. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo César Aguilar. Hola, ¿cómo estás? Eh, Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer que hoy nos acompañen a este webinar dedicado al tema de beneficiario controlador. Estará con nosotros hoy eh, como invitado especial. La verdad, como siempre, le agradecemos su participación a César Aguilar. César Aguilar, para empezar, es un buen amigo nuestro de la universidad, eh, a quien estimamos mucho. Y adicional a ello, pues César, pues la verdad tiene demasiada experiencia, ¿no? Les voy a contar un poquito brevemente de su experiencia. César Aguilar es licenciado en contaduría con más de 20 años de experiencia en temas en materia fiscal nacional e internacional. César ha estado en PwC y KPMG, así como también ha estado en compañías internacionales como Tupperware, Grupo Cubo, y está especializado en reestructuras corporativas, due diligence, optimización de pérdidas fiscales, identificación de activos intangibles, tratados internacionales, stock purchase agreement, efectos fiscales de recompra de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, impuestos diferidos, y ha colaborado con empresas grandes, ¿no? Triple A como DuPont, Grupo Wilson, Grupo Modelo, Siemens, Unilever, Liverpool, Grupo Electra, entre otras, ¿no? Y pues la verdad estamos muy agradecidos de que César hoy nos platique este tema tan relevante, que la verdad no le hemos dado la importancia que se debe y que nosotros en Trending Business Advisors hoy queremos retomar y queremos hacerles saber, ¿no? Eh, César, por favor, es tu foro y les agradecemos a todos. Vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, ya lo saben. César nos ayudará a contestarlas al final. Vamos a tener una breve charla con él para compartir ideas y con todo gusto el chat estará abierto. Entonces, te dejamos, César, aquí con tu público y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y un gusto compartir esto que hemos desarrollado y aprendido porque es un tema relativamente nuevo y que muchas compañías ya están implementando. Hay otras que tienen un poquito de incertidumbre de qué tan necesario es, que si la autoridad lo va a pedir, no lo va a pedir. A lo largo de la plática vamos a tratar de aclarar todas estas interrogantes que nos plantean los clientes cuando les presentamos este tema. Si bien es nuevo, es un tema que, y con eso voy a dar inicio, es un tema que no es exclusivo de México, es un tema que ha estado en el medio a nivel internacional, es un tema que ha desarrollado la OCDE a petición del Grupo de los 20, de los países más poderosos del mundo. Entonces, esto no tiene eh, ningún otro objetivo más que el que tiene las reglas como BEPS, que es fiscalizar a nivel internacional a todos los países, tratar de que las leyes converjan en algún punto, que pueda haber una corresponsabilidad de los diferentes países, y entonces es como surge esta obligación del beneficiario controlador. Vamos a platicar rápidamente sobre estos temas, los antecedentes y los motivos de estas adecuaciones al código, esto que propuso el gobierno, el Ejecutivo Federal para 2022. Vamos a platicar sobre lo que debe de entenderse como beneficiario controlador, un concepto que es cadena de titularidad y de control, que son conceptos básicos para poder identificar a las personas físicas que califican bajo esta figura, cuáles son los sujetos obligados a identificarlos, el proceso para identificar a los beneficiarios controladores, la información y la documentación que debe obtenerse, y no solo que debe obtenerse, sino que además debe conservarse como parte de la contabilidad, el plazo que tenemos para entregársela a la autoridad fiscal también, cuando hay un requerimiento por parte de esta, y cuáles son las consecuencias de no contar y de no proporcionar esta información. Y lo más importante, cuáles son las últimas novedades. Por ahí el gobierno ya a través del Diario Oficial de la Federación hizo saber cuáles son las facultades de comprobación
tanto de la Administración Federal como de la local, para poder fiscalizar este asunto. También vamos a platicar muy brevemente. La Corte ya también se pronunció en este sentido. La Corte ya dijo que es constitucional, que hay certidumbre jurídica, porque por ahí alegaban un principio de una violación a un principio que es de certidumbre jurídica en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a qué pasa si el beneficiario controlador va más allá de la esfera jurídica del país, es decir, que los beneficiarios sean residentes fiscales en otro país y hasta dónde podemos obligarlos a proporcionarnos la información. Entonces, es un temario bastante ambicioso. Si bien son muchas slides, esto es con el propósito de que tengan los antecedentes, que sepan en dónde encuentran la referencia técnica y el resto va a ser algo platicado, bastante sin tanto tecnicismo, para que ustedes lo puedan asimilar, lo puedan entender fácilmente, puedan ver en sus empresas o como empresarios, accionistas, hasta dónde los alcanza. Y lo más importante, ya hay varios antecedentes en donde la autoridad, a través de revisiones de gabinete, está solicitando la información de los beneficiarios controladores. Entonces vamos a empezar por los antecedentes, un poquito de dónde surge, cuál es la razón de esto. Les decíamos, esto viene como antecedente del grupo de los 20. Este grupo de los 20, la OCDE, le instruye al Grupo de Acción Financiera Internacional, al GAFI, que desarrolle esta parte para temas de lavado de dinero. Esta legislación también de repente ustedes pueden escuchar de colegas o de gente especialista en PLD que les dice, no, bueno, es que eso en PLD ya lleva varios años. Pues sí, pero la obligación es diferente. La obligación de PLD la ve el Grupo de Acción Financiera Internacional, y la parte fiscal de la identificación del beneficiario controlador la tiene el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, más conocido como el Foro Global. Entonces, eh, el Foro Global lo que hace es retoma, bueno, primero recibe la instrucción del grupo de los 20, del G20, para desarrollar toda la normativa alrededor de esta obligación. Lo hace la OCDE, y la OCDE, pues así como en materia de precios de transferencia, en materia de beneficiario controlador, expide comentarios, sugerencias, alternativas para identificarlos, y es el Foro Global el que se encarga de llevarlo a la parte fiscal. El gobierno de México, como saben, en la presidencia de Gurría, José Ángel Gurría, y de subsecretaria Gaby Ramos, pues todo lo que salía a nivel internacional lo bajaban de manera inmediata a México. Esto pues es bien visto por los países, pero a la autoridad fiscal mexicana le ha faltado establecer las reglas para poder cumplirlo. Entonces es como nace esta obligación, y es que en 2022, en la reforma al Código Fiscal de la Federación, se incluye la obligación de identificar a los beneficiarios controladores. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son, de manera muy general, combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, todo lo que tiene que ver de alguna manera con el tema de los capitales, el lavado de dinero, ¿no? El blanqueamiento de capitales. Entonces, todo esto se alinea a lo que ya la OCDE en materia de PLD había llevado a cabo, ¿no? Y entonces, la autoridad fiscal mexicana, el Ejecutivo lo propone, y es en donde lo incluimos. No lo podemos incluir en renta, no lo podemos incluir en IVA, entonces lo vamos a incluir en el Código Fiscal de la Federación. Se agregan artículos que están puestos aquí en la slide, el 32B TER, el 32B Quater, y cada uno de ellos tiene una labor importante. Ahí la puse entre paréntesis de manera resumida, qué es lo que busca cada artículo, y de tal forma que llega a los artículos 84M, 84N, en donde se incluyen infracciones por no cumplir con esta obligación y las multas. Si ustedes, como empresarios, como colegas, asesores, ya sea en la parte financiera, en la parte legal, si recuerdan un poquito, antes de 2020, todas las modificaciones que el Ejecutivo proponía o el Congreso, muchas no tenían éxito porque se incluía la obligación, pero no quedaba claro cuál era la sanción. A partir de la reforma laboral, lo que ha estado haciendo el gobierno, y lo ha hecho muy bien,
es que sanciona eh, por diversas materias, ¿no? Es decir, celebran convenios de colaboración con el IMSS, con el Infonavit, con el Registro Público de la Propiedad, de tal forma que si antes la planeación fiscal era apostarle a que la autoridad no te va a ver porque no hay una comunicación entre los diferentes organismos, hoy justamente la autoridad lo ha hecho al revés, es tratar de que todas las entidades del sector público estén alineadas para que puedan intercambiar información y puedan corroborar la información que le estás proporcionando a través de las diversas informativas. Entonces, en estos artículos ustedes pueden encontrar todas las obligaciones, digamos la parte técnica que dice cada uno de los artículos y pueden consultar si necesitan mayor detalle, si hay alguna duda, porque la obligación, como lo van a ver más adelante, no está del todo clara, sobre todo del alcance que tiene esta obligación cuando los residentes personas físicas están en el extranjero. Entonces vamos a empezar por definir al beneficiario controlador. El beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas que son los dueños, los controladores o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, una AMP. Lo que les quiero decir es, los beneficiarios siempre van a ser personas físicas, siempre. Puede ser una, pueden ser cuatro. Uh-huh. Y no solo pensemos en compañías, es compañías, todas las que conocen, SADCB, SDRL, Encomendita Simple, Encomendita por Acciones, todas las que conocemos, pero también los fideicomisos en todas sus partes, fideicomitentes, fideicomisarios, la fiduciaria, una fundación, una SC, una C, una asociación en participación, a todos prácticamente en donde hay una sociedad, ya sea reconocida por la Ley General de Sociedades Mercantiles o un contrato, y hay un beneficio económico, la autoridad pretende que identifiques al beneficiario de esa sociedad o de ese contrato. Y para esto es importante saber que existen dos conceptos que son la cadena de titularidad y la cadena de control. Estos dos conceptos están ligados a cuando, como les decía, es un tema de una disposición, una iniciativa internacional. Entonces, si la sociedad mexicana o la AMP mexicana tiene arriba, vamos a suponer, otra sociedad mexicana y arriba de la sociedad mexicana hay otra sociedad mexicana para que tenga su holding en Estados Unidos, en España, en Francia, en cualquier país, lo que pretende la autoridad es que no argumentes que no puedes identificar al beneficiario porque la sociedad que está fuera de México no tienes facultades para solicitarlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere y cuando se refiere a titularidad, va enfocado un poco más a temas de acciones, ¿no? A veces todos piensan que el beneficiario controlador es el que tiene acciones en una sociedad, no necesariamente. Puede tener el control sin ser accionista y el control está ligado al beneficio que percibe. Entonces, esa es una parte muy importante. La mayoría de las sociedades en México, lo que llevamos de 2022 y 2023, hemos tenido la fortuna de hacer varios beneficiarios controladores de empresas tanto mexicanas como empresas internacionales extranjeras, es que terminan documentando al beneficiario controlador por cadena de titularidad que tiene que ver con las acciones y no con realmente el beneficiario. Y entonces, esto es importante para la autoridad porque cuando la autoridad hace su labor de fiscalización, resulta que llega con un crédito fiscal o llega con un tema de un embargo y los accionistas que aparecen en la escritura constitutiva, pues están muy lejos de ser los beneficiarios controladores. Como saben, en México hubo un tema, un auge, un boom hace algunos años en donde la mayor parte de los accionistas eran prestanombres. Entonces, eso visto a nivel local, por eso a México le vino muy bien a adoptar esta figura, pero a nivel internacional está pensado en un poco más cuando persiguen a una sociedad por un tema de defraudación fiscal, de quiebra, de suspensión de pagos en otro país. Entonces, eso es a nivel internacional. A nivel local, a México le vino muy bien porque trata, o con esto trata de mitigar en cierto punto los prestanombres que aparecen en algunas sociedades. Ahora,
¿Cuál es la obligación? La obligación es, la primera es identificar al beneficiario controlador. Y ya que lo identificaste, necesitas obtener y conservar como parte de la contabilidad y proporcionar a la autoridad fiscal cuando así lo requiera la información completa y actualizada. Hay quienes también piensan que esto es como de, a ver, lo hago una vez, lo guardo, cuando venga la autoridad se lo doy. No. Esto es como el estudio de precios de transferencia. Cada año, en el caso del estudio de precios, pues cambia, ¿no? Por las condiciones económicas. Lo haces cada año. En el caso del beneficiario controlador, el expediente lo tienes que revisar cada año. Puede ser que no cambie. ¿Cuándo no va a cambiar? Cuando los accionistas o los beneficiarios controladores sean los mismos. Pero si hay un incremento de capital, o hay una aportación de un nuevo socio, o hay una salida de un socio, o un socio se cambió de domicilio, o un socio se divorció, o un socio tiene un tema de concubinato, el expediente se tiene que actualizar. Entonces, eso es muy importante porque de repente los clientes piensan que, bueno, te doy el expediente, aquí está, y bueno, pues ya cuando venga Hacienda se lo entregas. Hay que tener cuidado porque si, vamos a suponer, toda la obligación fue documentada a partir del 22. Si documentaste en el 22 y Hacienda te lo requiere en el 24 y en el 24 tuviste movimientos de accionistas, ya sea porque hubo una salida, porque hubo un ingreso, porque hubo un aumento de capital, porque hubo un cambio en su situación personal, el expediente ya no va a estar actualizado. Y las sanciones no solo van por tenerlo o no tenerlo, sino también porque no estén actualizados. De hecho, la autoridad para confrontar los datos que le proporcionemos va a poder celebrar convenios con otras autoridades para tratar de eh, validar que lo que le manifestamos en la información es correcto. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Quiénes lo deben de hacer? Yo como persona física, recordemos, el beneficiario controlador siempre va a ser una persona física, siempre. Entonces, ¿quién tiene la obligación de identificar a los beneficiarios? La compañía, la persona moral, el fideicomiso, el titular de los contratos. Entonces, no es la persona física la que tiene que reunir su propia información, es el área contable, fiscal, legal de las compañías, tiene que encargarse de identificarlos y hacer el requerimiento formal. Una vez que ya se integra el expediente, se lo entrega al área de contabilidad y el área de contabilidad lo tiene que conservar hasta en tanto no se lo exija la autoridad. Si no se lo exige, si no se lo requiere, bueno, pues lo tendrá ahí en sus expedientes, ¿no? Y esto es aplicable para sociedades residentes en México. Es muy importante porque de repente tenemos clientes que nos dicen, oye, yo tengo una sociedad, una LLC en Estados Unidos, una corporation, soy accionista, tengo que identificarme como beneficiario controlador. La respuesta es no. Bajo las leyes mexicanas, o sea, bajo el Código Fiscal de la Federación, tú no tienes por qué documentarte como un beneficiario controlador de una sociedad extranjera. Que valga la pena el comentario. Estados Unidos para 2024 ya incorporó esta obligación del beneficial owner a partir de 24. eh, lo vamos a ver más adelante, pero ya también van a tener que reportar a los beneficiarios controladores. Pero es lo mismo que en México, no por sociedades extranjeras de residentes americanos, no, lo tienen que hacer por sociedades constituidas en Estados Unidos. Entonces, eso también es importante que lo tengan muy claro. Como les decía, ¿a quiénes les aplica? Prácticamente a todas las sociedades que conocen, a las sociedades mercantiles, a las asociaciones civiles, a las sociedades civiles, a las sociedades cooperativas y en general a cualquier persona moral en términos del artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué otro aspecto importante? Para efectos de este tema de certidumbre o seguridad jurídica, cuando los contribuyentes vieron esta nueva obligación, muchos se ampararon, porque no sabes si por cualquier ejemplo, un contrato de arrendamiento, tengo que identificar al beneficiario controlador o no lo tengo que identificar, ¿no? Donde pareciera que tú como persona física, pues celebras un contrato de arrendamiento pues es eso, es un contrato, ¿no? Entonces, acá lo que dijo la autoridad fiscal es,
no puedo dar tantas reglas porque este es un tema nuevo. Digo, no es que lo haya dicho así, sino es como lo interpretamos quienes hemos estado involucrados en esta parte. Pero sí, lo que queda claro es donde el contrato funciona de manera muy parecida a una sociedad en otro país, esa la tienes que documentar, ¿no? Y puso varios ejemplos, ¿no? Como el trust, el famoso trust, que es diferente, tiene ligeras diferencias con el fideicomiso en México, las asociaciones en participación, perdón, que también dependiendo del país, en España, por ejemplo, si tienen personalidad jurídica, contratos de explotación conjunta que tiene que ver con temas sobre todo de la industria extractiva, del tema de petróleo. Entonces, depende del país, es donde el contrato puede tener un nombre diferente. Entonces, lo que trató la autoridad fiscal mexicana es de decir que abarca, perdón, todos los contratos, ¿no? Entonces esa parte es muy importante que la puedan tratar de tener clara porque sobre todo, y es la segunda parte que les quiero comentar, es, esto pareciera que solo le aplica a las empresas, no. Si hoy ustedes van a una correduría, a una notaría y piden constituir una sociedad, el notario y el corredor público les exigen que proporcionen la información del beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de documentarlo, ¿no? De alguna manera ellos ya dan por hecho que quien constituye la sociedad es un beneficiario controlador, pero ellos asumen la otra parte, bueno, ya en automático se asume que ellos son, ahora yo como corredor, como fedatario público, tengo la obligación de pedir toda la documentación que me va a permitir armar el file y yo como fedatario la voy a conservar en mis expedientes. Por eso es que si ustedes han intentado constituir a la sociedad recientemente, a partir del 2022 los requisitos son mayores y bueno, hay de todo, ¿no? Sabrán que algunos notarios, si no se lo entregas, te dicen que no hay forma de constituirla. ¿Por qué? Porque las multas, en lugar de que te apliquen a ti como persona física, se las trasladan a la persona moral, en este caso, pues ya sea a la sociedad o al notario o al corredor público. Y algo también importante, les comentaba, los convenios que va a celebrar el SAT para poder intercambiar información son, pues, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la UIF. Entonces, va a ser complicado que ustedes pongan una información que no es fácil de fidedigna, que no es fácil de corroborar, porque la autoridad fiscal lo que pretende es que no se le escape nadie o que le falsifiquen o le inventen información, porque prácticamente hay sanción para todo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso para identificarlo? Vamos a suponer que ya sabemos que estamos en el supuesto, ajá, y que nos dice que somos el contador, el abogado o el fiscalista de la empresa y nos dicen, oye, pues a ver, necesito que cumplas con esta obligación porque tienes que identificar al beneficiario controlador. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues la ley y la resolución miscelánea fiscal establecieron un tema, un término que es conocido en el ambiente legal como prelación. O sea, primero vas a tratar de identificarlo por quiénes son los beneficiarios o las personas físicas, mejor dicho, que perciben el beneficio de una sociedad. Por tratarlo de ponerlo muy, muy claro, ¿no? Pueden ser o no pueden ser accionistas. Pues si tú no puedes identificarlo por el tema del beneficio, tienes que aplicar un segundo supuesto. Y el segundo supuesto es quién tiene el control de la sociedad, ¿no? Entonces, para esto, la ley y la resolución miscelánea te definen qué es control. Y el control, básicamente, en términos generales, está dado por el tema de la tenencia accionaria. A nivel internacional, se fijaron ciertos porcentajes para efectos de decir quién es el que tiene, quién es beneficiario controlador o no. En el caso de México, en el caso de México, van a tener el control las personas físicas que tengan más del 15% de las acciones con derecho a voto. Si tienes, vamos a suponer que por beneficio no sabes, tú como
fiscalista, tú no sabes quién es el verdadero beneficiario de esta sociedad. Bueno, no lo sé, no hay forma de que lo sepa. ¿Por qué? Pues porque nadie me lo va a decir, y yo no tendré los elementos para indagarlo porque después sería muy difícil demostrarlo. Pero lo que sí puedo saber es que por control hay 3 accionistas que cada uno tiene el 33.3% de las acciones con derecho a voto. Entonces, de acuerdo a la definición eh, que proporciona el Código Fiscal y la resolución miscelánea, ellos califican como beneficiario controlador. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a poner en su expediente que los beneficiarios controladores son 3 porque poseen más del 15% de las acciones. México fijó el 15%. Hay países que pudieron haber fijado el 10, el 20, el 30. Eso fue un tema, una disputa, una decisión de cada país. Entonces, México definió que era el 15%. Entonces, estaríamos documentando al beneficiario desde el punto de vista de control, no de beneficio. Pero vamos a un extremo. Bueno, antes les quiero platicar este ejemplo. Para efectos de identificar al beneficiario controlador, es importante la tenencia indirecta. O sea, no solamente es la que tú tienes de manera directa. Y voy a explicar el esquema del lado derecho, en donde hay, como les dije, el beneficiario controlador siempre va a ser una persona física o un grupo de personas físicas. Y en este caso está hasta el tercer nivel. El tercer nivel está. Es una persona física que tiene una inversión en 3 sociedades. La 1, la 2 y la 3. Y estas pueden ser mexicanas o extranjeras. ¿Vale? Y entonces ya está en ese nivel y a su vez esas sociedades en las que este accionista participa en el 99.99%, a su vez tienen una inversión del 10% en la sociedad evaluada, que es una sociedad mexicana. Bueno, si ustedes hacen el conteo de la tenencia indirecta, este socio va a tener una tenencia indirecta del 30% en la sociedad mexicana. Entonces, accionista, si bien a nivel individual por cada sociedad indirecta no tiene más del 15, califica como beneficiario controlador porque en su conjunto tiene el 30%. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer el análisis con los clientes que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, lo primero que les pedimos es acta constitutiva y última modificación a la tenencia accionaria. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es hacer un diagrama, un diagrama donde podamos, un organigrama en donde podamos ver cuál es la tenencia accionaria y cómo ha cambiado a lo largo de los años. Hay empresas que lo tienen muy claro, hay empresas que no tienen claro cuál fue la participación. Lo que hacemos es, primero hacemos el organigrama, ya que lo tenemos listo, ahora sí podemos tomar conclusiones o decisiones a quién debemos de documentar. Pues esto es importante y es la primera parte de la tarea que se debe de hacer para identificar al beneficiario controlador. También influye el que tu esposa, en este caso, tenga una participación. Aquí ponemos otro ejemplo en donde hay una sociedad intermedia en la cual el esposo tiene el 40%, le da una participación del 30%, y por el otro lado, la esposa tiene un 5%. Entonces, se tiene que documentar a ambos porque conjuntamente rebasan el 15%. ¿Vale? Entonces, eso es importante. ¿Y qué pasa en los casos en donde no pudiste identificar al beneficiario controlador por un tema de beneficio y por un tema de control? Hay una regla de desempate. La regla de desempate, de manera muy resumida, dice que si tú no pudiste identificarlo por alguno de los dos criterios, los beneficiarios controladores serán o el administrador único o cada uno de los integrantes del Consejo de Administración. Entonces, en esta parte hemos tenido bastantes cuestionamientos porque cuando nosotros le decimos que va a ser el Consejo de Administración y le pedimos información al secretario del consejo de que lo vamos a documentar, nos dicen, oye, pero ¿por qué me vas a documentar a mí? O sea, yo no percibo ningún beneficio de esta sociedad. Entonces, ha sido un gran tema porque la mayoría no están permitiendo que los documenten. Entonces, bueno, pues ahí es un tema difícil porque, pues finalmente los accionistas tampoco quieren ser documentados y quienes terminan siendo documentados son estas personas que integran el Consejo de Administración, cuando es evidente
que difícilmente ellos van a tener un beneficio de la sociedad más que su sueldo, ¿no? Pero se los platico porque es la tendencia no documentar a los accionistas, sí al consejo de administración, pero ha habido bastante inconformidad de las personas que integran el consejo, precisamente porque no tienen un beneficio de la sociedad más allá de su sueldo. Y entonces, ¿cuál es la información que debes de recabar para documentar al beneficiario controlador? Pues la información es muy detallada y a diferencia de lo que conocemos que es un tema meramente fiscal de la sociedad, aquí es justamente lo contrario. Es información personal de los beneficiarios controladores. Y acá les voy a dejar las fracciones, lo que te pide la regla 2.8.1.22 para 2023. Te pide nombres y apellidos completos, que además tienen que estar cotejados con un documento oficial, e inclusive te pide cuál es tu alias, ¿no? O el alias del beneficiario controlador que estás documentando. Fecha de nacimiento, fecha de defunción, si es un accionista que ya no está con nosotros, cuál es el sexo, el país de origen y la nacionalidad. En caso de tener más de una nacionalidad, se tienen que corroborar las dos o las tres o las que sean. La CUR o su equivalente, el país en el cual tienes tu residencia fiscal, el número de identificación fiscal, el tax ID, el RFC, el que te corresponda. El estado civil, también si tienes un tema, una relación de concubinato, también la tienes que informar. Datos de contacto como correo electrónico, perdón, número de celular, el domicilio particular y el domicilio fiscal. Este también ha sido un tema muy complicado porque de repente hay contribuyentes, hay accionistas que no te lo quieren proporcionar. Está bien, si no me lo quieres proporcionar no pasa nada, solo que si se te olvida dárselo a la autoridad cuando te lo pida y no lo haces, bueno, seguramente va a venir una multa, ¿no? ¿Cuál es la relación que guardan con la persona moral o el fideicomiso? El grado de participación, es decir, cuál es su participación accionaria, o si es de manera de un tema de beneficio y no de control. También cuál es el número de acciones que posees, en dónde están depositadas las acciones. Hay muchas empresas que no tienen el cupón de las acciones, entonces, pues hasta que les hacemos este tipo de preguntas, recuerdan que nunca lo recogieron o que el notario nunca se los entregó. ¿En qué fecha, a partir de qué fecha son beneficiarios controladores? Fecha en la que haya acontecido alguna modificación, como les decía, si tu domicilio particular cambió, si tu domicilio fiscal cambió. Y bueno, temas de la fecha de la terminación también, cuando dejas de ser beneficiario controlador, también tienes que dejarlo ahí manifestado cuando lo dejaste de ser, y de tal forma que la autoridad pueda tener la certeza de, pues literal, en dónde están todos los beneficiarios controladores de las sociedades para que en un tema de penal, mercantil, de litigio, de exigir créditos fiscales, pues la autoridad pueda tener una respuesta por parte de los accionistas que están obligados hasta el monto de sus aportaciones, dependiendo de qué tipo de sociedad se trate, ¿no? También cuando, en el ejemplo que poníamos, cuando la sociedad es la mexicana, que es la obligada a identificar al beneficiario controlador, arriba tienes una sociedad, vamos a poner una americana, y hasta el tercer grado tienes una luxemburguesa. Lo que tienes que hacer es documentar a la americana y documentar a la compañía de Luxemburgo. Para esto te pide información pues muy concreta, como el nombre, denominación o razón social. Te pide en qué país es residente, ajá, en qué país se constituyó, cuál es el tax ID de esa empresa en el extranjero, el domicilio fiscal que tiene. Entonces, eso también es muy importante porque no solo es llegar al último beneficiario, sino documentar a lo largo de la tenencia accionaria directa o indirecta a las diferentes empresas que pueden aparecer antes de llegar a la persona física. Ahora, ¿cuál es el plazo para entregar la información? Aquí es muy importante, esta obligación entró en vigor el 1 de enero del 22. Entonces, el 1 de enero del 22 se tuvo que haber hecho un corte para saber cuál es tu última tenencia accionaria, cuál es el cuadro de accionistas. Entonces, ese último cuadro de accionistas es el que vas a documentar. Pero si en mayo del 22 tienes un cambio como el que les decía, hubo una venta de acciones, hubo una compra de acciones, un aumento de capital,
una fusión, una decisión que modifique la participación accionaria, tienes que hacer un corte y a partir de ese momento, de ese hecho, lo que tienes que hacer es documentar a los nuevos beneficiarios controladores. ¿Qué les quiero decir? Que puede ser que 2022 lo empezaste con 3 y al final del 22 tengas 4, ¿no? O uno, o bueno, no uno, 2, ¿no? O hubo una decisión, califican o ya no califican, van por debajo del 15% o no van. Entonces, es muy importante que vayan revisando la situación accionaria, la tenencia accionaria de la sociedad, porque puede ser que haya un cambio y lo tengas que documentar. ¿Cuáles son los plazos de entrega? Cuando la autoridad requiera esa petición de la autoridad, no tienes que enviarlo. No hay, bueno, primero, no hay un formato como las declaraciones informativas que conocemos, como la DIOT o como el anexo 9 de la DIM. No, no hay nada de eso. Es una cédula, un expediente que tú, bueno, nosotros en lo particular hemos venido armando con base en la experiencia, es decir, pues primero incluyes toda la información que te requiere la resolución y luego le vas agregando cosas en función de cada particularidad de cada accionista que se pueda repetir con otras empresas. Entonces, en realidad no hay algo eh, general que la autoridad te diga, este es el que tienes que seguir. Lo que sí es un hecho es que cuando la autoridad te lo requiera, se lo deberás de proporcionar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación. Puede ser por buzón tributaria, personalmente o por correo certificado. Y puede haber una prórroga más, una prórroga de 10 días adicionales. Ajá. Pero esta prórroga tendrá que estar justificada, no es en automático. Habrá que darle elementos a la autoridad para que lo evalúe y diga, bueno, sí te concedo una prórroga de 10 días. Ahora, viene la parte pues, más interesante y también más complicada, ¿no? Porque es donde pues, los empresarios, los accionistas, los gerentes generales voltean a vernos y dicen, ah, bueno, a ver si platican un poquito más. Resulta que si no tienes que si tú no tuviste el cuidado de obtener y conservar la información del beneficiario controlador o por alguna razón no se la proporcionaste a la autoridad cuando te la exigió, el SAT te va a poner una multa que va de 1.500.000 a 2 millones por cada beneficiario controlador. Entonces, acá es bien importante porque si puede haber condenaciones, reducciones, a ver, es por beneficiario. Y el hecho de que te impongan la multa y la pagues no significa que en automático ya cumpliste con la obligación, no. Sigues debiendo la obligación y la autoridad te puede volver a multar si no la cumples. Entonces, es algo muy importante. Las multas son bastante cuantiosas, 1.500.000 a 2 millones. ¿Qué pasa si, en el ejemplo que les ponía, qué pasa si no la actualizaste? ¿Qué pasa si el accionista principal, el que tiene el 50%, se divorció? Y tú cuando lo documentaste en 22 lo tenías que era una persona casada. Ah, bueno, pues ahí la autoridad, si te proporciona la información y descubre con cruces de información que tú ya no eres casado, te puede sancionar con 800.000, de 800.000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario. Por presentar la información incompleta, inexacta o con errores, la autoridad te puede sancionar con una multa que va de 500.000 a 800.000 por cada beneficiario controlador. Entonces, como se dan cuenta, pues, el tema monetario es bastante importante, ¿no? Es por eso que nosotros en cada oportunidad, sin que sea un tema que merezca una reunión de 2 horas, es hacerles saber siempre a los empresarios, a ver, ya cumpliste con esto, no, bueno, pues te aviso que la autoridad cada vez lo está pidiendo más, no solamente en auditoría, sino inclusive en trámites. Ahora, hay otras sanciones que también son importantes para las empresas. Por ejemplo, como el expediente del beneficiario controlador forma parte de la contabilidad, la autoridad puede asumir o presumir que incumpliste con la contabilidad y te podrá dejar sin efecto los certificados de sello digital. ¿Eso qué significa? Pues que lo vas a poder facturar, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante delicado porque pues es el principal, la razón de ser de la sociedad es el poder hacer negocios y poder facturar, ¿no? Otra sanción que puedes tener es si eres una empresa que está en el medio de la construcción o cualquier otro tema que tiene que ver con contratos con la administración pública,
tampoco vas a poder contratar con la administración pública. Y bueno, pues como saben, hoy prácticamente todos los trámites, todos los incumplimientos te llevan a tener una opinión de cumplimiento negativa. Entonces, este sería el caso en donde la opinión sería negativa y bueno, pues ya saben, ¿no? Los proveedores, los clientes, cualquier negocio que quiera cerrar hoy necesita una opinión de cumplimiento positiva. Otro asunto importante es que en materia de, como tú recabas información personal de los accionistas o de los consejeros o del consejo de administración o del administrador único, es importante que se actualice todo el tema que tiene que ver con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, porque si no lo haces, también por ese lado te pueden multar. ¿Qué más? Es decir, tendrás que dar un aviso de privacidad a los beneficiarios controladores respecto a la información que estás recabando y los fines que puede tener, ¿no? Ahora, la autoridad no pretende que esto lo hagas pues nada más cada año, que preguntes, que documentes, no. En realidad la autoridad lo que pretende, si ustedes leen las disposiciones, es que inclusive tengas manuales para identificar al beneficiario controlador. Es decir, que ese manual lo haga el auditor interno, el de legal, el de fiscal, y el que esté a cargo de esta actividad, que siempre, que sepa que cada año tiene que revisar de manera detallada quién puede calificar como beneficiario controlador. De esta forma, podrás evitar que haya multas o que haya alguna otra sanción que tenga que ver con el tema de la operación de la compañía y que pueda traerles un perjuicio económico todavía mayor, ¿no? Es importante platicar con los consejeros de qué se trata la obligación, con el administrador único, de lo que implica. E inclusive nosotros esto lo hemos visto como un área de oportunidad porque hay veces que no tienen actualizados los libros societarios y se dan cuenta hasta que nosotros hacemos este trabajo. Entonces, una oportunidad es actualizar esos libros. Y la otra es saber que hay obligaciones alrededor de que también deberán de cumplirse, como la actualización de socios y accionistas. Esta obligación va ligada al beneficiario controlador, ¿no? Si no tienes tu actualización de socios accionistas al día, pues los beneficiarios controladores no te van a coincidir. Y por último, hemos visto que en los trámites de firma, firma primera vez, cambio de representante, la autoridad fiscal te da un formato en donde te pide que identifiques a tus beneficiarios controladores y va firmado por el representante legal de la sociedad. Entonces, es como se dan cuenta, esto ya está trascendiendo a trámites mucho más sencillos que la autoridad o que los contribuyentes pensaban que iba a tardar mucho en llegar. Un último tema es que recientemente, el 4 de mayo de 2023, se publicó un acuerdo en el Diario Oficial en donde se señala que se otorgan facultades a los servidores públicos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, es decir, grandes contribuyentes, perdón, a las locales y a la Administración General de Grandes Contribuyentes, para que puedan llevar a cabo la verificación de esta obligación, es decir, verificar que se está cumpliendo con la identificación del beneficiario controlador. Entonces, quedaba la duda quién te lo iba a pedir, cómo te lo iban a pedir. Acá ya dijeron que va a ser el área de auditoría, ya sea de las locales o de la de grandes contribuyentes. Y también el tema de amparos que había sido promovido cuando entró en vigor esta obligación, también ya se resolvieron. Hay dos tesis, una que resuelve que no se vulnera el principio de legalidad y el otro que tiene que ver con el tema de seguridad jurídica, ¿no? Por la posible indefinición de quién es la persona física beneficiaria controladora cuando va más allá de territorio nacional. Entonces, la Corte ya dijo que no se violan, dicho en otras palabras, que se tiene que cumplir con dicha obligación. Entonces, pues básicamente es el resumen de lo que les quería platicar. Es un tema muy amplio eh, que desde mi punto de vista no solamente tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación, sino te permite regularizar otras áreas de la sociedad, como es el tema legal, corporativo, que los libros societarios estén al día, que en la parte fiscal que tu registro de accionistas esté al día, en la parte de lavado de dinero, que esté alineado a los beneficiarios controladores para PLD, del lado de protección de datos, que tengas los avisos. O sea, como se podrán dar cuenta, no solamente es el tema fiscal, sino te ayuda a tener certeza. Inclusive hemos tenido casos en donde los accionistas
juran que su domicilio fiscal es un lugar y nosotros con su constancia le demostramos que es otro, ¿no? Entonces, eso ha permitido para de manera indirecta regularizar a las sociedades o a las personas físicas en cuanto a temas de domicilio fiscal, tenencia accionaria, libros corporativos. Pues con esto, Jorge, yo creo que cerraría esta charla. Espero haber sido claro. Sé que es poco el tiempo, pero sí era importante que estuvieran al tanto de todo lo que implica esta obligación y que no solamente se trata de, por ahí ha habido contadores donde nos han dicho, no, pues es que ya tengo en el acta constitutiva y en el acta constitutiva dice quiénes son los beneficiarios. Pues la respuesta es que no. Si tú como contador piensas que eso es suficiente, bueno, pues nuestra labor como asesor es decirte que no, que falta, que no estás cumpliendo al 100% y que es importante que lo hagas porque si no las multas vienen bastante cuantiosas. Entonces, creo que es el mensaje que de manera muy resumida podría darles, ¿no? Súper, César. Eh, no sé, podemos ir a la última, pues, exacto, ahí estamos, perfecto, súper. Eh, eh, no sé si la gente que se unió con nosotros hoy tenga alguna pregunta. Yo tengo muchas preguntas porque es súper interesante este tema. Se me hace que lo hemos dejado en el tintero, lo hemos dejado hasta el último. Eh, Nuestros clientes no han terminado de documentarlo. Me parece que es interesante o importante hacerlo. Y yo tengo varias preguntas para ti, pero primero me gustaría ver si la gente que está aquí con nosotros tiene alguna pregunta, ¿vale? Si no, ahorita no han escrito en el chat, pueden hacer su pregunta en el chat. Yo quisiera preguntarte, César, ya lo Sí, mencionaste hace rato, en parte del inicio, ¿no? Pero, ¿qué le recomiendas a estas personas o a estos clientes que registraron a sus hijos, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus esposas, como accionistas o como principales representantes legales y que pues están ahí involucrados? Ni siquiera está digamos, la persona que tiene, que es el verdadero accionista, ¿no? Sino que en realidad pues metieron ahí a parte de la familia para evitar pues hasta cierto punto ser fiscalizado. ¿Qué podemos decirles a eso, César? O sea, recomendamos que los cambien, que en realidad esté la persona que lleva el control. ¿Qué podemos decirles en ese aspecto? pues mira, yo creo que para contestar esa pregunta, que es una pregunta muy interesante porque tiene muchas vertientes. La primera es, si estamos hablando de sociedades en donde el fin fue eh, completamente sin dolo, déjame decirlo de esa forma, si no fue un tema más a lo mejor familiar, de oye, yo quiero que tú recibas los beneficios de esta sociedad, pero si fue lo opuesto de, oye, pues no, yo no puedo estar porque tengo un tema con el Infonavit, con el IMSS, lo que tienen que saber es que tarde o temprano la autoridad va a acusar información y la idea justamente es de que encuentre al que es responsable solidario, ¿no? Entonces, en donde somos accionistas y no tenemos verdaderamente ningún interés, lo más recomendable es que lo dejes de ser. Porque el día que exista un problema de tipo legal, fiscal, corporativo, penal, pues a quien va a alcanzar es al que aparece como accionista, ¿no? Justo, o sea, lo que la autoridad buscó con esta obligación es que en un formatito le digas a quién buscar. Y que le digas a quién Exacto, buscar con dirección y teléfono y datos de la esposa que te puede dar datos, que te puede dar información, perdón, de dónde está el esposo, ¿no? exacto. Entonces, la sugerencia es, si no tienen nada que ver con esa sociedad, lo más recomendable es que busquen vender sus acciones y que verdaderamente aparezca la persona que se beneficia o alguien más que esté dispuesta a correr el riesgo. Si es un tema de una sociedad porque hay otros intereses que no tengan que ver con un tema delicado pues de negocios que puedan ser cuestionarios, pues no pasa más, ¿no? Lo que sí tienen que saber es que ahorita la autoridad no ha dicho que va a ser pública, por ejemplo, esta base de datos, pero como está el tema de dar a conocer el tema de quiénes son EFOS, quiénes son EDOS,
para efectos de hacer una presión social y a ver si disminuye esta parte, yo creo que no nos debemos de esperar que pronto la autoridad pueda hacer una relación, una publicación de todas estas personas que pudieran estar como beneficiarios controladores y que tú como tercero puedas tener acceso a ellas, ¿no? Y una parte importante, Jorge, es cuando dijiste representante legal, es muy importante que sepan que el representante legal, no solo por serlo, se convierte en beneficiario controlador. No basta ser representante legal. O sea, yo puedo ser representante legal de una sociedad y no soy Claro. beneficiario controlador. Tendría que ser administrador único y accionista en el 15%. Ahí sí, por donde me busques, soy beneficiario controlador. Pero una persona que se ostenta o que funge como representante legal, no en automático es beneficiario controlador. Aquí viene mi segunda pregunta, y es un caso particular que tiene que ver con nosotros en TVA, y Ujú. seguramente tú lo has de tener y muchos de los que están por acá les pasa. Nosotros tenemos un cliente americano, que en realidad no tiene, pues, los accionistas están en Estados Unidos y nosotros le ayudamos a darse de alta, ¿no? Y que en realidad nosotros, bueno, en este caso mi persona, soy el representante legal ante todo, ante el banco, ante el SAT, ante todo, ¿no? Y hay un poder. En este caso, se me considera como beneficiario controlador porque no hay No, nadie, sí. no hay nadie del extranjero que viva aquí. Pero ¿quiénes son los accionistas extranjeros, no? O sea, en extranjero, sí. Sí. Y nombrar un gerente general o administrador general, o único, perdón. Sí, ¿Tú eres? sí, Sí, calificas como beneficiario controlador por ser administrador único o gerente general. exacto, Ujú. exacto. Ok, vale. Si hubiera un gerente general en la compañía, independientemente, o sea, un gerente general, pero en realidad mis claves del SAT, ya sabes, son las que están dadas de alta, que está amarrada mi llave junto con pues la compañía. No del director general o del gerente general. Sigo siendo yo el beneficiario controlador. No, 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 no. El hecho de que tú seas como representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, Infonavit, no te convierte en beneficiario controlador. Tienes que ser o administrador único, miembro del consejo, o accionista, o Súper. beneficiario. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, esa era mi principal duda para empresas del extranjero, ¿no? Eh, ¿Qué recomiendas tú? Bueno, si una vez que ya se, digamos, actualizaron actas y ya están las personas que en realidad son los beneficiarios, esas mismas personas tendrían que ir ante el SAT y dar sus claves para que amarren su llave junto con la compañía. No, no, no. ¿Recomendarías eso o no es No, necesario? no, no, no. Yo creo que es un tema completamente independiente, inclusive por un tema de tiempo, de practicidad, en donde difícilmente el accionista principal, pues tú sabes que hay muchísimos trámites Claro, que requieren ir al SAT y la verdad es que nosotros lo hemos vivido por ahí con una empresa internacional, que todos sus directores generales fungen como representantes ante el SAT y no sabes qué complicado es, o sea, no es recomendable. O sea, puede ser normalmente el que está ante el SAT o es el contador general si no tienen gerente de impuestos o el gerente de impuestos si hay gerente de impuestos. ok, Ujú. perfecto. Bueno, pues me parece que la verdad es un tema súper interesante que hemos dejado a un lado, que debemos de hacerles saber a nuestros clientes que pues están las multas. ¿Tú qué experiencia has visto ahora por parte del SAT? Si has visto que ya empiezan porque ahorita el SAT está súper activo, seguramente lo sabes. Están llegando cartas de invitación por todos lados, ¿no? De revisiones profundas y demás, que en realidad a nosotros nos ha tocado que son cartas de invitación que a lo mejor ya inclusive hasta habían hecho el año pasado, ¿no? ¿Te ha tocado hasta ahorita tener alguna carta de invitación por beneficiario controlador? Sí, no, o sea, hemos vivido ya dos experiencias. Una, en temas de revisión de gabinete, ya te piden que proporciones la información de tus beneficiarios controladores.
no ha pasado a mayores porque se ha hecho en tiempo y en forma. Y la otra que es todavía más recurrente, te digo, cuando vas a tramitar una e-firma primera vez o Sí, cuando vas a constituir una sociedad, si no entregas toda la información de los beneficiarios controladores, no te dan la e-firma o dos, no te constituyen a la sociedad. Eso sí, ok. lo hemos vivido ya de manera muy frecuente. Al principio era muy difícil explicárselo a los clientes. Hoy creo que pues están entendiendo que definitivamente no hay forma de evitarlo. De repente, pues ya sabes, dicen, bueno, Ciudad de México ya está muy complicado, se van a otro estado a constituirla. La verdad es que también en los estados ya hay poca flexibilidad de hacerlo si no les proporcionas toda esta información. Ok, hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante, es de Claudia Enríquez. Mira, Sí. dice que qué pasa con accionistas que ya no trabajan en la empresa, pero su participación accionera es menor al 15%. Bueno, ahí, qué buena pregunta. Ahí abro dos temas. Una es, algo que nos hemos encontrado es que en este caso, contestando la pregunta es, no pasa nada porque no tienes más del 15. O sea, no importa, no es beneficiario controlador. Pero justo me da pie a otro punto. Hemos encontrado muchas empresas en donde justo tienen el 15, el 20, el 25, el 30 de las acciones, ya no trabajan y lo peor de todo es que terminaron mal con el accionista, ¿eh? Entonces, pues ahí hay un grave problema porque lo que urge es vender las acciones, Claro, buscarlo para que venda las acciones y tú puedas documentar a otra persona que esté dispuesta a entregarte su información personal. Porque en los casos que hemos visto, sobre todo en empresas que justo tienen prestanombres, es el prestanombres cuando se va de tu empresa no quiere volver a saber de ti. Entonces claro, difícilmente te va a dar todos los datos e información personal y además te va a firmar un documento, porque lo que nosotros hacemos al momento de preparar la cédula es que al final ponemos una leyenda que diga que toda la información proporcionada es bajo protesta de decir verdad. claro. Entonces, buen punto. En este caso en particular no pasa nada porque no es más del 15, pero para todos aquellos casos en donde sí es mayor al 15, sí vale la pena que busquen a esa persona para que les pueda vender sus acciones y puedan documentar al beneficiario controlador. Claro. Perfecto, César. Pues yo creo que con esto vamos cerrando. Son 6:01. Me gustaría dejar la puerta abierta para tener algún otro webinar contigo ahora que viene el cierre fiscal, temas de reformas y demás, que entiendo que no hay hasta ahorita alguna modificación en la reforma importante. Sí, Este, correcto. pero de cualquier forma, pues quiero dejar la puerta abierta para ver si podemos hacer algo tal vez para enero y si se puede diciembre, pues con todo gusto, ¿no? Sí, claro, será un gusto participar y compartirles un poco o mucho de lo que nosotros vayamos analizando, ya sea para clientes o para, inclusive para temas académicos en el colegio, entonces con todo gusto. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación. Gracias a toda la gente que nos acompañó hoy al webinar. Te recuerdo que este webinar está grabado. Tenemos una última pregunta de Leonardo Godínez. Sí, ¿Qué sucede en los casos en que existen varios accionistas con 16% y también hay un consejo de administración? ¿Quién sería el beneficiario controlador? los accionistas, ¿Ok? de manera Tienen total, prioridad. contundente, son los accionistas. Sí, mira, en el caso del consejo de administración, vamos a suponer que tienes a 10 accionistas con el 10%. O sea, bajo tenencia accionaria, ninguno califica como Ninguno beneficiario controlador. califica. Claro, Entonces, al no calificar, pues ya te vas al siguiente criterio, que es la regla de desempate. Entonces, te lleva a documentar a todos los miembros del Consejo de Administración, o al administrador único, o al gerente general. Ujú. ok. Sí. Muchas gracias, César. Perdón la interrupción. En el caso de que sean varios accionistas, pero solo dos de ellos tienen ese 16%, ¿serían ellos dos los únicos beneficiarios controladores? Sí, ¿O es sería el correcto, consejo? Leonardo. Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. sí, Ok. sí, es importante. Muchas Entonces, gracias, Ahora, ahí, Leonardo. Leonardo, con que algún perdón. accionista exceda del 15%, él en automático se vuelve beneficiario controlador. Aunque Sí, tengas consejo de administración o administrador único, con que un accionista exceda ese 15%, él se vuelve beneficiario controlador, ¿es correcto? sí, 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 sí. Nada más ahí tienes que cuidar un segundo aspecto.
Porque sí, ya ves que en las APIs hacen series, ¿no? Todas Ajá, las series son sin derecho a voto, con un rendimiento garantizado. No, acá de los que se trata es de los que tienen derecho a voto, de los que son del capital fijo. vale, Ujú. vale, vale. Porque los que no tienen derecho a voto, perdón, pero pues no, para estos fines no cuentan. Son Claro, de chocolate. de chocolate, es correcto. Exacto. Muy amables, ¿eh? Muchas No, gracias. ¿de qué? Excelente. A ti, Leonardo, gracias. Bueno, si no hay alguien más, me gustaría ir cerrando la sesión nuevamente. Ah, para imponer sanción por el incumplimiento y la identificación. Nos comenta, nos dice Claudia, muchas gracias, ayudaríamos para compartir el material. Sí, lo vamos a enviar, nosotros vamos a enviar el material, la presentación, el webinar está grabado, se los vamos a compartir y va a estar en nuestra página de internet, por supuesto. Para imponer sanciones por el cumplimiento de la identificación del beneficiario controlador, ¿la autoridad iniciaría alguna visita, César? No, no es visita, es un requerimiento. O sea, como decíamos, por buzón tributario, de manera personal o por correo certificado, la autoridad te puede decir, a ver, necesito que me des la información de tus beneficiarios controladores o a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, a través de esas 5 formas. Tú tienes 15 días para entregársela. Si no se Ok, la entregas, por no entregarla son hasta 2 millones de pesos por beneficiario. O sea, siempre va a mediar un requerimiento previo, ya sea por buzón, de manera personal, por correo certificado, en una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria. En cualquiera de estos medios, la autoridad te lo va a pedir. Si te lo pide y no se lo entregas, viene la multa. súper. Pues el que mucho se despide. Pocas, pocas ganas tiene de irse, pero nuevamente gracias a todos. Ha sido una excelente plática, César, como siempre. Vamos a compartir toda la información y pues te invitamos para el próximo webinar. Ojalá nos puedas acompañar para temas de cierre fiscal y temas de reforma y demás, que sabemos que no hay mucho, pero bueno, vamos a platicarlo, ¿te parece? Sí, con mucho gusto, a sus órdenes. Gracias a todos. Somos Trending Business Advisors, TBA, y estamos a sus órdenes. Aquí está nuestro contacto, nuestra página de internet. Ya nos conocen por ahí, estamos en redes, estamos en todos lados. Entonces estamos para servirles. Gracias y un gusto a todos. Buenas noches. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.